Y no se crean que calificar ha sido una hermosura, ¿eh? Me tardo horrores. Es una situación tanto molesta como para ustedes como para mí para calificar. Y sin embargo, pues ahí la llevamos, ¿eh? Ahí la llevamos. Profesor, una pregunta. ¿Qué pasa? Si alguien del equipo no trabajó, el coordinador le tiene que mandar un correo. Pues sí, pero tiene que informárselo a todos los demás y sobre todo algo muy importante, tienen que estar de acuerdo en todos en que se le quiten los puntos. Eso definitivo. Yo no, yo no premio el trabajo regalado en primera. Yo insistí y lo dije cuando empezamos el curso, que una cosa es que por alguna lesión y ahorita más con el coronavirus, me enfermé de coronavirus, pero te informo, no solamente te dejo ahí. Ahora, puedo entender que hasta cierto grado, y yo creo que cualquiera lo podría entender, que no haya habido oportunidad de poderse sentar a, a escribirte un correo o mandarte un WhatsApp. Puedo entenderlo. Pero si sus familiares están con él y escuchan su celular y de pronto les dicen, ay, desde la escuela, diles que estoy enfermo o algo así, pues yo creo que ahí se puede entender hasta en cierta forma si ustedes quieren echarle el hombro o no. Pero eso de que ya formados los equipos nada más, ya tengo equipo y me vale un cacahuate, no, ¿eh? Eso sí no, y jamás lo he premiado y no estoy de acuerdo con eso. Por eso les he dicho desde el primer trabajo, si alguien no trabaja, infórmenlo. Si tus compañeros están de acuerdo en que se le quiten los puntos, se los quitamos, no hay ningún problema, pero que estén todos, o por lo menos la mayoría, de acuerdo en eso, ¿sí? Incluso el caso de Chávez Núñez empezó trabajando en equipos, pero de pronto ya dejó de asistir. Entonces yo ya no lo estoy tomando en cuenta ni siquiera para formar equipos. Entonces, pues, son esas cosas. Entonces, ¿quién me hacía la pregunta? ¿Bárcenas o quién? ¿Quién me hacía la pregunta? ¿Quién? ¿Soto? ¿Soto González? Pues en este nuevo equipo en el que tiene, si pasa eso, inmediatamente comunicarlo conmigo, por favor. Si saben de alguien que no le gusta trabajar y que nada más le gusta que estén su nombre en su equipo, por favor, infórmenlo. Pero sí tienen que hacerlo bien. Con que me digan y me manden una cartita diciendo esta persona trabaja, no se quiere ni siquiera conectar, nos manda a volar, pues entonces no tiene derecho a los puntos, se los quitamos con mucho gusto. Pero Profe, tengo una duda. Dígame. Soy del equipo Madero, pero me falta un integrante que aún no se une. ¿Quién es? No sé si es López. López Lara, sí ha sido Ajá. constante. A lo mejor hoy faltó, pero sí ha sido constante. Yo le sugeriría que trate sus compañeros ya trabajaron con ella, porque la última persona que está nueva es Hernández Cristóbal. Entonces todos los demás ya trabajaron con ella. Entonces yo tengo la idea de que es constante porque sí registra los trabajos, no ha habido queja de ella, pero sus compañeros deben de saber, y usted misma, porque usted trabajó el pasado con él, con ella, debe de saber si trabaja o no trabaja. Pero si no trabaja, lo mismo que le comenté a Soto, informan y le quitamos los puntos. No Sí, tiene ok, derecho a gracias, tenerlo. profesor. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ya para meternos en materia. Yo tengo una duda. Dígame. Para saber en qué equipo está Martínez Alcántara. Es que hoy no se pudo conectar y me pidió de favor que si podía checar en qué equipo estaba. Creo que es en el que voy a decir ahorita. Martínez Alcántara. Martínez. No es en este, a ver. Martínez. Ya aquí está, en el equipo Villa. Reporta con Correa García. Muchísimas gracias. Ok, muy bien. Profesor. ¿Qué pasa?
Montiel, que quiere saber si en qué equipo estaba. O no estaba Oiga, en ningún Montiel, equipo. tampoco sus trabajos están arriba en la plataforma, ¿eh? No me puede decir eso porque ahora sí, todos los subo. Sí, subo los cuestionarios, Pues las por lo menos actividades. del 2 lo tengo marcado con que no subió la plataforma y tiene calificación, pero no tiene entregado el trabajo. Sí Ya, me llegó un correo, pero yo- todos los subo. De hecho, no, me pero llegan, espéreme, no sí, tienen que escúcheme. responderse. Listen to me. Ah, ya se cayó. Escúcheme, a partir de la tercera, si no están subidos los trabajos, les voy a quitar los puntos. Así que tiene chance de que estos que estoy calificando, que son de la 2, todavía tiene. Pero aguas, ¿eh? O sea, ¿vuelvo a subir todo otra vez? No, ya, de hasta la 2 tiene los puntos. Pero a partir de la tercera, si no subió, entonces sí vamos a tener problemas. ¿Y Ok, la que se subió ayer no se registró entonces? todo no llego ahí. Espero que sí. Pues sí, o sea, todo no llego ahí. Ok, a ver, el último equipo. Bárcenas Correa, Dimas Menes, López Hernández, Ortega Santiago, Ruiz Vidal y Ortega Pescador. Este Ortega Pescador también es de los que no entregan, no suben cosas a la plataforma. Bárcenas Correa es la coordinadora. Entonces, Bárcenas, héroe de la revolución. Pueden ser las Adelitas. Nah, ya, las Adelitas. ¿Qué feminista es usted? Sí, profe, pónganos Héroe de ese. la revolución. Dígame Por favor, un no me deje mi héroe. equipo. La Valentina, pues sí. Un héroe. ¿A poco ya se acabaron? No. Hay uno que es controvertido. Estuvo con Álvaro Obregón y después lo traicionó, pero bueno, ese ya fue con Álvaro Obregón y fuera de la revolución. ¿Quién fue? Felipe Ángeles. Felipe Ángeles. Pues no es ese, pero Bueno, no, pero sí Ángeles, estaba pensando en otro, profe, perdón. no. Plutarco Elías Calles. Él ganó la revolución con Obregón y ya cuando ya eran civiles, lo traicionó hasta la muerte, lo mandó matar, pero fue héroe de la revolución, a final de cuentas. Pues sí. Ok, pero Ángeles queda bien. Ok, ya están sus nombres y ya está todo. Ok, Disculpe, profesor. ok, Es que no ¿qué pasó? no me Montiel? dijo mi equipo, nada más me dijo que no había subido el archivo 2. A ver, déjeme ver. Montiel Güemes, ¿verdad? Sí. Y después con ese nombre, ¿usted cree que se olvidan de que se suban o no se suban? Ok, déjeme ver. Montiel Güemes. ¿Dónde está? ¿Con quién estuvo la vez pasada? Déjeme ver. El último con García Gutiérrez, Lucas Martínez, Pérez Ángeles, Oiga, Toledo Larios. Montiel, pero este es el 554 y usted es del 555. Dígame, profesor, que estoy en una clase que no es mi clase. Está no. en una clase que no le corresponde, le toca a las 6. Allá ve distraído y me está reclamando que por qué, si ese sí sube y todo, ¿ya ve? Le ofrezco una disculpa, profesor. Órale, Disculpe. nos vemos al rato. Profesor, ¿Qué pasó? lo que pasa es que ¿También tenemos, está en bueno, otro grupo? ¿Eh? no, no, sí soy de este grupo. No, ¿Qué lo pasó? que pasa es que mi equipo, bueno, tenemos como problemas con una de las palabras que nos tocó para el glosario. ¿Cuál? ¿No la encontramos, la de transterritorialización? Transterritorialización es cuando los actos de un estado trascienden hacia otros territorios. Le puedo poner como ejemplo la ley Torricelli de Estados Unidos, que prohibía el comercio con Cuba y castigaba a todas las empresas que llevaran actividades comerciales con Cuba, y que la verdad, pues es que desde cuándo Estados Unidos puede imponer ese tipo de sanciones. Es una acción transterritorial. El otro caso que les puedo poner es el ejemplo del doctor Álvarez Machaín, que vinieron a México, lo secuestraron, se lo llevaron y lo juzgaron en Estados Unidos. A final de cuentas fue una detención arbitraria.
Otro caso, tenemos el caso de el embargo atunero, el embargo tomatero y todos esos embargos. Es decir, en una acción de comercio exterior, resulta ser que el juez de Estados Unidos dicta una norma o dicta una sentencia que va a pegarle al comercio de esas hortalizas o de esos pescados en México solamente por el hecho de tener un elemento que a ellos no les parece correcto. Y entonces, ¿qué sucede? Es una acción que trasciende las fronteras y que nos causa problemas en todo el mundo. Eso es la transterritorialización. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Y no lo van a encontrar porque sí está mencionado, pero no está un concepto claro. Por eso fue muy buena la idea de poner esa. Pero bueno, esa es la noción, más o menos. Ya ustedes pueden rehacerla como ustedes quieran. ¿Ok? Muy bien. ¿Ya no hay más preguntas? Oiga, profe, Dígame. del equipo Pino Suárez me falta un integrante que no se ha unido al grupo. ¿Quién es? Pero creo, ya tenía su nombre, pero se me fue. Es no, Pino Suárez. Está García Mena. Está López sí, Núñez. sí. ¿García Mena? No, García sí, ellos sí están. Ramírez Guzmán. Ella es la que hace falta. Ramírez Guzmán. No sé por qué faltó hoy. No es una chica que falte muy seguido. Yo le sugeriría que ya sus compañeras ya han trabajado con ella y usted mismo también. Entonces, haga lo posible por tratar de localizarle y preguntarle, oye, ¿por qué no viniste el viernes? Ah, pues mira, me pasó esto y esto y esto y eso. Ok, si ustedes consideran que es conveniente ayudarla, adelante. ¿Qué tal si le dice, pues es que ya estoy enferma de COVID, ¿no le ayudarían? Pues sí. Eso, ahí está su respuesta. Entonces, ya han trabajado con usted con ella, así que sí puede. Pregúntele a su asesor anterior, que ya debe haber sido el que cambió de equipo, pero pregúntele a su coordinador anterior y a lo mejor él le da los datos del todo el grupo. ¿Ok? Sí, gracias. De nada. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? ¿No? Ay, qué bueno, ya vamos a saltar la página. Llevamos 15 minutos, nos quedan 15 minutos de clase. Está grabándose, ay, perdón, creo que ni he abierto el PowerPoint porque he estado así como que muy apresurado. Con esto de que también en la otra escuela me traen carereadísimo y aparte me están pagando nada más 4 mugrosas horas cuando me están dando trabajo como de 8 horas. Entonces, ay, no, me molesta mucho esa situación. Pero bueno, ya, aquí estamos. Vamos a abrir. Una preguntita, ¿las fechas de entrega cuándo serían? Yo creo que déjeme ver la situación de cómo avanzamos hoy y el lunes que entra, y a lo mejor ya podemos dar fechas de agenda, ¿ok? Ahora, acuérdense nada más que ahorita todavía tenemos el caso específico de las entregas de la cuarta. Así que no se debería de preocupar mucho ahorita por eso, sino porque todavía hay trabajos pendientes del anterior equipo. Yo creo que el lunes, dependiendo de cuánto abarquemos el lunes, ya les puedo más o menos manejar la agenda y sobre todo algo muy importante de la agenda, pues también manejar hoy días y horas, principalmente porque ya les dije que voy a faltar el 13 y voy a faltar el 18. Entonces, bajo esas condiciones, tendríamos que, a lo mejor hay que reprogramar el examen y obviamente las fechas de entrega de los trabajos tendrían que reprogramarse. O sea, ahorita no sería muy conveniente presionarnos con fechas de entrega porque todavía estamos muy metidos en esta onda de las fechas, principalmente por lo que les cuento, de que voy a faltar y entonces seguramente vamos a tener por ahí alguna situación especial. ¿Ok? Entonces, tranquilícense. Ahora sí que tranquilos, potros. Ahorita va a llegar el momento. Gracias, profesor. Ok, bueno, órale pues. Muy bien, vamos con organismos internacionales. Si ustedes se ven de lado, pues los voy a pasar. Yo creo que, a ver, vamos a ver. Los voy a pasar para este lado. ¿Eh? ¿Qué tal se siente? ¿Quieren otra vez? Miren, ahí va, ahí va.
¿Eh? Ahora están a la mitad, pero ahora los vuelvo a regresar. Eso, ¿ya ven? ¡Qué magia es esto! Muy bien, vamos con organismos internacionales. En organismos internacionales hay que ver los antecedentes. Los antecedentes de organismos internacionales, porque no son una invención ni siquiera del siglo XX, vienen desde las ligas griegas, que eran creadas para la autodefensa. Tenemos por ahí la iónica, la beócica, la panhelénica y la iónica. Esas ligas griegas, principalmente ustedes conocen, por lo menos por 300 deben de conocer la alianza que tenía Atenas y Esparta en contra de los persas. En esa película aparece, y obviamente esas ligas griegas pues tenían un sistema de autodefensa. Lo único que buscaba era la protección de toda Grecia en contra de amenazas del extranjero. El segundo antecedente lo tenemos en 1815, con el Congreso de París. Ahí se trataron varios problemas europeos y se firmaron algunos tratados, fundamentalmente el que le da la característica de neutralidad permanente. ¿A qué país? A ver, Nicole, ¿a qué país? ¿A Suiza? A Suiza, efectivamente, pero se pudo hacer precisamente porque las potencias europeas se juntaron en ese congreso y firmaron el convenio para darle la autonomía o la neutralidad perpetua a Suiza. Y por último, después de la Primera Guerra Mundial, a iniciativa de Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos, en 1919, después de la firma del Tratado de Versalles, tenemos a la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones quiso ser, de alguna manera, el primer intento serio para formar una liga en la cual los países pudieran resolver sus problemas a nivel internacional. Sin embargo, el grave problema que tiene la Sociedad de Naciones es que en 1919 Estados Unidos les invitó, promocionó, hizo gran fiesta, alegró a todos, les dijo, métanse, está la fiesta bien padre, y a la mera hora, Estados Unidos no entró, porque para el año siguiente, las elecciones de los Estados Unidos trajeron a un republicano, Woodrow Wilson era demócrata, y cuando llegó la Carta de las Naciones, de la Sociedad de Naciones al Senado de los Estados Unidos, jamás se aprobó. Entonces, es como cuando te invita el señor, vengan a la fiesta, y a la mera hora ni va. Pues cómo se sienten los invitados. A mí me invitó tal persona y ni siquiera está ahí, por lo menos tendría yo que platicar con él, pero si ni está, pues ¿cómo le hago? Exactamente lo mismo. Lamentablemente, esa fue una puñalada trapera que tuvo la Sociedad de Naciones. Y técnicamente, la Sociedad de Naciones nació muerta. Tan es así que a pesar de sus grandes intenciones, porque sí tuvo grandes intenciones, la idea era lograr que en el mundo no hubiera otra guerra. ¿Qué sucedió? Pues sucedió la Segunda Guerra Mundial. Y obviamente los fines que estaba buscando la Sociedad de Naciones nunca se lograron. Desgraciadamente, esa es la historia del primer intento serio de la Sociedad de Naciones. Llegó, en este caso, la Organización de las Naciones Unidas, también derivada de una conflagración mundial, la Segunda Guerra Mundial, en la cual lo que se busca era sustituir la Sociedad de Naciones por un organismo todavía muchísimo más fuerte, muchísimo más comprometido y sobre todo muchísimo más enérgico para las situaciones de la paz. La Sociedad de Naciones pues había tenido grandes avances, pero también el hecho de que se haya permitido que Alemania se armara para poder iniciar la Segunda Guerra Mundial fue uno de sus grandes fracasos. México tuvo una actuación brillantísima en la Sociedad de Naciones, principalmente encabezados por nuestro primer gran internacionalista del siglo XX, Isidro Fabela, que fue mexiquense, era del famoso grupo Atlacomulco, él había nacido en Atlacomulco y de ahí se empezó a generar la fuerza de ese lugar para las cuestiones de la política. Ahora bien,
Tenemos un detalle. Organización de las Naciones Unidas es que hay que entender que las Naciones Unidas eran solamente 3. Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética. A veces, en esta reunión de los 3 grandes, Churchill, Roosevelt y Stalin, a veces iba China, a veces iba Francia. Francia principalmente cuando se quita el dominio nazi y entonces la resistencia francesa tomó como líder a Charles de Gaulle y entonces empezaban a hacer visitas con las Naciones Unidas en alguna situación. Pero, por ejemplo, la Carta del Atlántico, que fue la primera que trató de establecer las bases de la organización, las Naciones Unidas solamente eran 3, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética. Después, en 1942, se da la Declaración de las Naciones Unidas diciendo que es necesaria la organización. Y después, en las siguientes conferencias, tenemos la conferencia de Moscú en 1943, donde se armó la mayor parte de la Carta de San Francisco. Después tenemos la Declaración de Teherán de 1943, donde ya estaban ya fijos en los principios de la Carta y entonces solamente faltaban algunas cuestiones sobre cómo se iba a dirigir, algunas cuestiones sobre la Corte Internacional de Justicia, hasta que llegó la reunión de Dumbarton Oaks, donde se manejó toda la estructura de los organismos especializados. Hasta la Declaración de Yalta. La Declaración de Yalta ya fue prácticamente el previo a la firma de la Carta de San Francisco, que la Carta de San Francisco es la que le da origen a la Organización de las Naciones Unidas y se firmó entre abril y octubre de 1945. Para esto, la Carta de las Naciones Unidas tiene, de abril a octubre de 1945, tiene más de 50 países que lo fundaron, México entre ellos, México es fundador. El día oficial es el 24 de octubre, que pasó hace unas 2 semanas. ¿Por qué? Muchos me preguntan, ¿por qué el 24 de octubre? El 24 de octubre tiene mucha significación porque precisamente el barco Queen Mary, que salía de Londres y llegaba a Nueva York, lugar donde está la sede de las Naciones Unidas, partía más o menos desde la segunda semana de septiembre, llegaba a Nueva York y partía de regreso a Europa a partir del 24 de octubre, la tercera semana de octubre. Entonces, pues por esa rara casualidad, la fecha de las Naciones Unidas es el 24, aunque las sesiones empiezan en septiembre, pero precisamente para permitir que entonces se pudiera tomar el barco para regresar a Europa desde el propio Nueva York. Los principios de las Naciones Unidas son muy interesantes. Veamos esto. Igualdad soberana. ¿Qué quiere decir? Todos los estados son iguales. La pregunta que todos nos diríamos es, ¿de veras? ¿Me lo firmas? ¿De veras todos los estados son iguales? Ya hemos comentado que hay categorías cuantitativas y cualitativas que nos harían ver que no es cierto, no pueden ser iguales, pero para las Naciones Unidas seguramente el principio es la igualdad soberana de sus miembros, de tal modo que Honduras tiene el mismo peso que China y tiene el mismo peso que Canadá y tiene el mismo peso que Estados Unidos, aunque técnicamente por el territorio, por la potencia económica, por todo lo que gusten, no son iguales. El segundo punto es la obligación de cumplir los compromisos de la Carta, el Pacta Sunt Servanda. Sin embargo, este principio también es una excepción al principio res inter alios acta, porque se dice que aquellos países que no son miembros de las Naciones Unidas tienen la obligación de respetar los principios de la Carta. Entonces, ahí encontramos una excepción al principio res inter alios acta, nec nocere nec proesse potest. Siguiente principio, la solución pacífica de las controversias internacionales, que aquí tendríamos que decir, ¿de veras hay solución pacífica? Sí, hay principios que ya están empezando a tener muchísimo más control y hay una institucionalización de ciertas figuras que están en la Carta que le podrían dar a este principio una certidumbre. Sin embargo, pues todavía mientras los estados sigan considerando que
pueden hacer o iniciar la guerra cuando ellos quieran, pues desgraciadamente esto no va a funcionar. Hoy lo piensan, son pocos los estados que en realidad inician un movimiento armado, pero son estados que tienen la característica de que siempre han sido manejados por la fuerza, como el caso de Irán, como el caso de Ruanda, como el caso de Liberia o algunos otros países centroafricanos y del Medio Oriente que han hecho las cosas a su manera. Pero la idea es que la solución pacífica de las controversias debe permear en todas las situaciones actuales. Por eso el recurso de la guerra ya no se hace como antes. Antes había guerras cada fin de semana. Hoy no. Hoy generalmente se discuten primero en las Naciones Unidas. Prohibición de amenaza y uso de la fuerza. Es decir, no solamente el uso, no te puedo agredir nada más, sino si yo te amenazo, vas a ver cómo te va a ir. Eso ya es amenaza del uso de la fuerza y por lo tanto es contrario a las Naciones Unidas. La obligación de prestar ayuda a la organización, porque es muy lógica, la organización no se mantiene sola y por obvias razones los Estados miembros tienen que participar en su manutención. Sin embargo, la realidad es, ¿quién es el país que más promovió las Naciones Unidas? Estados Unidos. ¿Quién es el país que más saca provecho de Naciones Unidas? Estados Unidos. ¿Quién es el país que más le debe a las Naciones Unidas? Estados Unidos. Nosotros tuvimos un tiempo en que sí, de veras, le empezamos a deber mucho a las Naciones Unidas, pero ¿qué creen? México ya se puso a mano. Pero Estados Unidos no ha logrado hacer eso. Y desgraciadamente, en el caso de Estados Unidos, pues es uno de los países deudores más grandes que tiene la propia organización. Obligación de prestar ayuda a la organización, ya dijimos, procuración de que los estados no miembros respeten los principios de la Carta, lo que decíamos como excepción al res inter labios acta, y la prohibición de intervenir en asuntos internos de los miembros, salvo acciones que quebranten o amenacen la paz. Sí, tengo hasta cierto límite, pero no quiere decir que este límite se pueda rebasar cuando yo quiera. No, tengo que respetar lo de adentro. Ya me quedan 10 minutos. Ahorita, en donde se acabe, ya nos vemos hasta el lunes que entra, ¿eh? Ya no tengo programado otra sesión, así que ya, para que lo tomen en consideración. ¿Ok? Puedo llegar hasta cierto límite, pero si tus acciones van a generar un problema internacional mayor, ahí sí tengo derecho de meter mi nariz. Claro que tampoco puedo participar con acciones de fuerza. Tengo que primero promover la participación diplomática y la resolución diplomática del problema. Pero aquí hay una situación. Si por alguna razón eso va a quebrantar la paz, puedo aplicar, entienda esto, acciones coercitivas. ¿Pero por qué son coercitivas si las Naciones Unidas no son autoridad? Todos los países que pertenecen a ella quedaron de acuerdo al firmar la Carta de San Francisco. Entonces, digamos que es la única concertación de uso legítimo de la fuerza que deriva de la propia organización. Entonces, ahí tenemos que poner el punto rojo, porque eso lo vamos a ver seguramente en una unidad posterior a esta. Pero sí existen acciones coercitivas, principalmente en amenazas de la paz o de quebrantamiento de la paz. ¿Ok? Su último punto es la sede en Nueva York. ¿Por qué no se permitió que las Naciones Unidas tuvieran su sede en otro lugar? Porque ya sabemos cómo es Estados Unidos y entonces la única forma en que encontramos la fortaleza para poderlo meter al redil es vamos a poner a las Naciones Unidas en tu país. Eso tiene su punto bueno y tiene su punto malo. Hubiera sido muy tonto que hubiéramos creado las Naciones Unidas y no tener la sede en Nueva York, porque entonces nos iban a hacer exactamente lo mismo que la Sociedad de Naciones. 1. Pero 2, el problema es que Estados Unidos siempre se está quejando de que las Naciones Unidas es un organismo inútil. Sobre la utilidad o no utilidad de las Naciones Unidas podemos discutir mucho, ¿eh?
pero la verdad sea dicha, la única forma de poder agarrar a Estados Unidos, digamos, de la greñita y meterlo al redil, fue poniendo la sede en los Estados Unidos. Y a final de cuentas, ahí ha funcionado. Como quiera que sea, la sede de las Naciones está ahí, el edificio de las Naciones Unidas está ahí, y en cierta forma está controlado por los Estados Unidos, pero definitivamente era la única manera de que Estados Unidos no nos volviera a hacer lo mismo. Y miren que después de la muerte de Delano Roosevelt, que fue pocos meses antes de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, él era demócrata y afortunadamente subió el vicepresidente que también era demócrata, Harry S. Truman. Y Truman duró hasta el 47. Entonces tuvieron todas las posibilidades para volver a aprobar el tratado de las Naciones Unidas sin el problema que tuvieron en la primera etapa de la Sociedad de las Naciones, en donde llegó el gobierno republicano y no quiso ratificar. Entonces, eso fue lo que ayudó a las Naciones Unidas a tener la posibilidad de poner la sede en Nueva York. Ahora, vamos con los miembros. Actualmente, los miembros son 193. Hay como 200 países en el mundo. Entonces, quiere decir que entre 7 o 9 países en el mundo no están en las Naciones Unidas. Todos los demás sí. Hay dos tipos de miembros, los originarios y los admitidos. Los originarios son los 50 países que firmaron la Carta de San Francisco en abril, y tenemos el caso de Polonia. Polonia la firmó hasta octubre de 1945, pero se le dio a él el carácter de miembro originario. La recomendación de los miembros admitidos requieren forzosamente que se haya una recomendación por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que incluya los 5 miembros permanentes, y entonces los admite la Asamblea General. El problema era en la Guerra Fría. En la Guerra Fría, pues los países que eran eminentemente capitalistas y que podían estar afiliados con los Estados Unidos eran bloqueados por Moscú, por la Unión Soviética. Los países socialistas que querían ser parte de las Naciones Unidas, pues los bloqueaba Estados Unidos. Entonces, para poder admitir diversos miembros en la Guerra Fría de ambos bandos, pues generalmente veían cuántos iba a meter Estados Unidos, y entonces la URSS metía el mismo número. De tal manera que tenían una negociación y al final de cuentas entraban todos, pero siempre se tuvo que manejar eso así. Hoy no hay mayor problema. El único problema es que países como Corea del Norte, que es parte de las Naciones Unidas ahorita, pero que Corea del Norte se haya salido y quisiera volver a entrar. Aquí la pregunta que yo me hago es, ¿de quién va a recibir el apoyo? ¿De Rusia o de Estados Unidos? Y lo peor, si se queda Trump, que espero que no, ya está a punto de dictarse sentencia bueno, ya la resolución final, creo que en Georgia, pues vamos a ver si ya con eso ya se queda del otro lado señor Biden. Pero bueno, admite la Asamblea General. Los requisitos para que sea uno miembro de las Naciones Unidas es que sea un Estado amante de la paz. O sea, que no le haga de tanto jamón, ¿verdad? Que acepte las obligaciones establecidas en la Carta, que implica todo el cumplimiento de la Carta de San Francisco, que a juicio de la organización esté capacitado para cumplir con las obligaciones citadas, y que el Estado esté dispuesto a ello. Todo eso es necesario. Si se acreditan cada uno de esos requisitos, técnicamente no tiene mayor problema para que obtenga la recomendación del Consejo de Seguridad, incluyendo los 5 miembros permanentes, y después es admitido por la Asamblea General. Separación: si uno de los miembros no cumple con los derechos y obligaciones que señala la Carta de San Francisco, entonces automáticamente se puede dar por separado de los derechos. Es decir, no cumples con las cuotas, lo que te hago es que te separo de la Asamblea y no puedes tomar decisiones con la Asamblea. Lo único malo del asunto es que la Asamblea es el órgano más inútil de las Naciones Unidas. Perdón que lo diga, la Asamblea es el más inútil porque, teniendo toda la representación mundial, es el que menos decisiones toma.
salvo esto de admitir miembros, no tiene otra decisión o facultad de decisión más fuerte. Entonces, pues que te separen de la Asamblea General no te debe causar mayor problema. Suspensión, sí ha habido suspensión. El caso específico, ha habido casos en donde las Naciones Unidas de pronto dicen, es que en tu país están cometiendo violación de derechos humanos, si no los cumples o no los mejoras, te vamos a quitar la calidad de miembro y te podemos suspender. Y eso sucedió en 1995 con el caso de Yugoslavia, que tuvo una situación derivada de un acto de violencia de limpieza étnica, un exterminio, o lo que podrían decir los judíos, un holocausto, pero con población musulmana. Y entonces lo que hizo las Naciones Unidas fue que al no resolver ese problema de violación de derechos humanos masiva, se le suspendió y prácticamente no se le dejó regresar a las deliberaciones de la Asamblea. Expulsión, pues puede haber, pero la expulsión tiene que haber una situación muy grave para que entonces se expulse al país. Renuncia, sí ha habido renuncias, por ejemplo el caso de Indonesia, que salió en 1969 y regresó en 1973. Las Naciones Unidas lo único que dijeron fue que habían dejado de cooperar, pero que en cuanto tuvieron la oportunidad volvieron a cooperar. Bueno, esa fue la explicación que dio, pero ellos se retiraron voluntariamente y regresaron voluntariamente, de tal manera que Indonesia todavía sigue estando en la organización. ¿Ok? Ya me queda menos de un minuto, niños. Entonces lo vamos a dejar aquí, vamos en miembros de la organización y a ver el lunes cuánto abarcamos para poder ya determinar si estamos en fechas de cumplir con los trabajos, y si no, ya tendríamos que ver una situación de prorrogar el examen y hacer una agenda para que puedan tener las calificaciones correctas. ¿Ok? Muy bien, pues ya me quedan 15 segundos. Pasen buen fin de semana, descansen mucho, nos vemos el lunes. ¿Ok? Gracias, profesor, igualmente. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Ya, ¿para qué, Jacqueline?